Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra tertulia sobre el Jacob von Gunthen, una novela breve de Robert Balsa, publicada muy a principios del siglo XX. No sé si es 1903 la fecha de la 9, publicación. creo. 9, gracias. Muy bien, pues bueno, entiendo que todos la habéis leído. Yo he compartido un esquema sobre Kafka, que yo no sé hasta qué punto... yo creo que hay cosas que sí que coincide y hay otras que quizá no tanto. Pensé que sería una manera quizá de dirigir la tertulia, pero tampoco tenemos por qué seguirlo. Quizá podemos comenzar con primeras impresiones, simplemente. Si os ha gustado, qué os ha parecido. José María, Carlos, ¿perdona? ¿Dónde has compartido eso, perdón? ¿Compartiste algo por email? O... Sí, y estás en copia, Carlos. Sí, pero ¿cuándo? Perdón, es que he estado un poco... Lo mandé a medianoche, a la pasada medianoche. A ver, pues... Bueno, perdón, no lo he visto... Bueno, Pero bueno, da igual, no quiero... No, pero si quieres te lo vuelvo a mandar. Carlos. Parece que... Ah, sí, aquí lo tengo. Vale, perdón. Es que no me ha dado tiempo verlo. Vale. Vale, no te preocupes. Puedo compartirlo también para que así los amables espectadores pues vean. Pero vaya, que como decía, que no tenemos por qué... ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí. La de Kafka, la de Kafka. Esto es en fin, perdonad que esté en inglés, lo usé en Inglaterra en una tertulia sobre Kafka. Podemos recurrir a esto si nos interesa, si creéis que puede ser útil, pero vaya, que tampoco esto no es un evento académico ni nada por el estilo, o sea que podemos simplemente empezar con las primeras impresiones. Por ejemplo, José María, ¿a ti qué te ha parecido? Me pones en un brete, haciéndome empezar a mí. Me llama muchísimo la atención, me ha gustado mucho. Yo tengo muy poco, yo había leído sobre Balzer porque, a saber por qué, resulta que tenía por casa el paseo con Robert Balzer de Silly, que me lo compré hace siglos y además estoy muy decepcionado porque es una edición de Siruela y ya empieza a amarillar. Así que estoy un poco enfadado con Siruela. Y al principio no he hecho más que poner K y K y K al lado de los párrafos porque no hacía más que pensar en Kafka. ¿Sabéis? Sí. Y he empezado a base de Cas y de Cas. Luego, como pasa con Kafka, no estaba entendiendo bien qué estaba pasando hasta que me he dado cuenta de que, amigo, ese era el kit de la cosa, ¿de acuerdo? Esa nebulosa y esa cosa tan confusa. Y me ha parecido curiosísima. La he leído mal, porque la he leído por fragmentos a lo largo de varios días. Yo estoy muy interesado en que me contéis vosotros cómo es cuando se lee de un tirón. Porque ya os digo, yo he tenido la semana muy atribulada y entonces me ha sido Bueno, un jaleo. Pero... ¿alguien la ha leído de un tirón? Yo no. No. Yo en muy pocos días, porque la acabo esta mañana a las 7 de la mañana, pero de un tirón no. ¿Y qué tal, Carlota? ¿Qué te ha pero parecido? no la habéis leído de un tirón por falta de tiempo o porque no conseguíais enganchar. No, sí conseguí engancharme. A mí la verdad es que me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención. Me ha gustado mucho que tenga esa voz tan sostenida de principio a fin, ¿no? Que no pierde en ningún momento el ritmo, la continuidad, el estilo que tiene. Y esta especie de fugas entre un discurso que a la que se hace un poco solemne, ¡pum!, enseguida se retira, ¿no? Tiene como esta especie de juego de no querer profundizar. Bueno, no sé, cómo va derivando después también es bastante sorprendente, ¿no? Hay toda esta cosa con el poder que, bueno, ya comentaremos, pero que es bastante distinto que en Kafka, aunque creo que Kafka está muy bien traído porque realmente hay muchos puntos en común. No sé, a mí me ha gustado mucho, la verdad, me ha parecido muy original y está muy bien. Lejos de mí intentar empatar nada similar, pero a mí se me ha hecho tremendamente cuesta arriba, no me ha gustado nada, me ha costado muchísimo acabarla y la he leído en trocitos pequeñitos, no por falta de tiempo, sino por falta de
fuerza, por falta de fuerza para poder leerla. No me ha traído nada, me ha puesto de mal humor muchos de sus pasajes. Creo que no la he entendido, a pesar de que creo haber comprendido algo al final del todo, pero seguramente lo he entendido todo mal. Siempre hay un aguafiestas. Lo siento. O dos. O dos, Nuria, a ver, dinos. No, yo un poco, a mí no me ha gustado nada. Creo que no la he entendido. La he leído por las noches a trozos, pero bueno, la última semana, y tengo que decir que cada día tenía que volver sobre unas cuantas páginas anteriores porque no era capaz, ya no de recordar, o sea, empezaba a leer por donde me parecía que estaba y decía, no recuerdo, no sé esto de qué iba. Entonces seguramente no la he entendido, no he empatizado bien con los personajes, no me han caído bien, no me ha caído Jacob, como no lo entiendo, no me cae bien. Y no sé, me ha sorprendido un poco. Yo no he leído a Kafka, tengo que decirlo también, así que no sé si hay paralelismos o no, pero no lo sé, a lo mejor me esperaba algo más. Sí que he leído, pues, no sé nada de literatura, entonces no sé si tienen que ver o no, pero sí que he leído a otros autores, no sé, a Schnitzler o a Roth o a Stefan Zweig, me imaginaba una cosa más en esa línea, entonces me ha sorprendido un poco que no haya sido en absoluto capaz de conectar con el libro. Simplemente así para empezar, esa ha sido un poco mi idea. Y Carlos, faltas tú. Sí, bueno, yo suelo tener el papel de mediador y tal, y pues creo que como siempre pues estoy un poco entre los dos extremos, es decir, como José María, yo creo haberla leído mal por falta de tiempo en un principio, pero inevitablemente por eso tampoco he conseguido enganchar con la novela tanto, ¿no? Si hubiera tenido, yo qué sé, quería haber tenido todo el sábado, por ejemplo, para leer tranquilamente, aunque fuera media novela, ¿no? Pero no lo he conseguido. Entonces, la he leído a trocitos. Me ha gustado en un sentido general, es decir, la voz de Jacob me ha parecido muy curiosa, interesante, de dónde le llegan las opiniones y sus observaciones y evaluaciones, ¿no? Una mezcla muy curiosa de una voz muy madura, amarga, nihilista, cínica, y por otro lado, pues ciertos rasgos de una voz de niñez, ¿no? De un personaje, de un chico realmente que está creciendo, que no sabe muy bien a veces, ¿no? Lo que está pasando, que tiene ciertos deseos que todavía, o sea, que no se expresan claramente, que están allí, pero que de alguna manera pues no se articulan. O sea, todo eso me ha resultado curioso. Ahora tampoco he conseguido verle como yo me esperaba, creo que de hecho yo la elegí en su momento, o propuse una lista de, mira, yo Shame on you. sí, exacto. Propuse una lista de autores y tal que que no había leído, que me gustaría leer, ¿no? Y Balsay era uno de ellos. Antes de leer Jacob von Gunther, leí, no sé si cómo estará traducido esto el título, La caminata. El paseo. Paseo. El paseo. Pues me gustó menos que Jacob von Gunther. De hecho, hablé con Luis, me parece, antes de Navidad, ¿no? Y dijimos, bueno, pues, me preguntó él, ¿cuál te ha gustado más? Y en ese momento yo ya había empezado Jacob von Gunther, pero tuve que volver a empezar, en fin. Entonces ahí dije, pues, me gusta más Jacob von Gunther. O sea, tiene cosas que me han resultado curiosas, pero cuando hablé con Luis muy por encima sobre la novela hace 2 días y él me comentó lo de Kafka y tal, pues dije, pues, hostia, creo que no he entendido nada realmente. Entonces, no sé, estoy un poco, no sé muy bien qué pensar. Hay partes que me han resultado curiosas, no me han parecido, yo qué sé, no me ha parecido una novela para tirar cohetes, pero bien, pero me había esperado algo más. Bueno, yo creo que es una novela que tiene muchos fans, muchos adeptos, ¿no? Y hay como toda una mitología en torno a Robert Balser, que en España sobre todo ha sido muy cultivada por Enrique Vilamatas,
que lo tiene como escritor fetiche. Pero bueno, si miráis en internet, hay fans en Argentina, por ejemplo, bueno, en muchos sitios, ¿no? Y esta edición de Siruela circula por Latinoamérica. A mí me parece, o sea, a mí no me ha parecido una obra maestra, pero sí que me ha parecido un libro con un potencial alegórico muy fuerte, ¿no? Es decir, yo creo que es una novela sobre el poder y en muchas cosas me recordaba al castillo de Kafka, como una prefiguración del castillo de Kafka, menos acabado quizá, menos genial, pero por ejemplo, no sé, teniendo en cuenta las cosas que pasaron en Alemania solo unas décadas más tarde, pues toda esta, digamos, esta filosofía del Instituto Benjamenta, del el enseñar a ser servil, a no desobedecer, a agachar la cabeza, el tema del antisemitismo que aparece también, no sé, yo creo que sí que da algunas claves de, en fin, de por dónde iría el país unas décadas más tarde. O sea, no me ha parecido, a ver, tampoco estoy diciendo aquí que sea profético, pero sí que creo que da algunas claves de cómo, de lo que se estaba cociendo en Alemania en esa época y que no es muy difícil conectarlo, aunque parezca una historia tan absurda y abstracta, no es tan difícil conectarlo con el periodo histórico en el que se incardina, yo diría. No sé si alguien... ¿Vosotros creéis que...? Sí, José María. José María. No, Carlos. ¿Carlos? Ha pesado. Antonio, creo. Era yo. Solo una pregunta. ¿Conocéis, y si no, no he dicho absolutamente nada, ¿conocéis algo de la sociología de Émile Durkheim, el sociólogo francés que justo en esta época, justo al mismo tiempo que está Balsa escribiendo esto, ha escrito La división social del trabajo y ha escrito su libro sobre el suicidio, que son como los prolegómenos de lo que va a ser la sociología? Porque seguramente estoy completamente equivocado, pero mi sensación es que Balsa, lejos de ser profético, lo que está haciendo es poner por escrito en forma novelada las teorías de Émile Durkheim sobre la anomia, una situación sociológica que se genera con el paso de la sociedad tradicional a una sociedad industrial, en la que se pierden los valores, nadie sabe cómo actuar y de repente la gente necesita que les den normas, aunque sean ridículas, para poder conseguir otra vez la paz interior que les permite desarrollarse como personas, que es lo que viene a ser un poco el Instituto Benjamenta. Si os suena algo de esto, comento más, y si no, no he dicho absolutamente nada porque seguramente es completamente equivocado lo que os cuento. No me suena, pero me interesa que lo desarrolles un poco, si quieres. Bien, la culpa es mía por preguntar. O bueno, ¿no? O si quieres dejar, o sea, lo que has dicho ya era interesante en sí mismo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, más que con que sea una cosa profética. A mí también me ha parecido que esta figura de un vástago de buena familia, que se aparta, que busca unos valores propios, que en algún momento llega a decir que son, no sé si dice la palabra, pero como más democráticos, ¿no? Que quiere partir de cero. O sea, es como totalmente contradictorio, pero sí que en bastantes ocasiones alude a los valores de seguridad de su familia, de la naturaleza, incluso del orden, de la belleza, de los buenos modales. Y entonces, claro, entra en un sitio que es como absurdo, que no le enseñan nada y a la vez le enseñan a obedecer, y entonces empieza a descubrir, medio en serio, medio riéndose, las virtudes de obedecer. Y bueno, realmente yo también lo he visto como bastante un tránsito que no sabes muy bien a dónde va a parar, ¿no? Al final, con toda esta especie de huida hacia no se sabe dónde con el director, pero ese fondo de cambio de una sociedad burguesa tradicional hacia otra cosa, eso sí que lo he visto muy palpable. ¿Os acordáis de uno de sus compañeros, Hans, al que define 2 veces como el típico muchacho campesino de los cuentos de los hermanos Grimm? Sí, sí. Lo define como un campesino y lo define como sano. Él está sano, todos están podridos en la ciudad, pero Hans está sano porque él viene de la vida en el campo, una vida en la que está todo meticulosamente ordenado, con unas reglas clarísimas, la libertad de los antiguos, de la que habla Benjamin Constant. Y él es el sano, y todos los demás están enfermos. Habla en una ocasión un poco más adelante, cuando habla de la sociedad en la que se mueve su hermano, habla de los enfermos sanos, una cosa como contradictoria.
me da la sensación, como lo que decía Carlota, que él se siente que ha abandonado todos esos valores, todas esas reglas que eran típicas, que están en su familia, una sociedad señorial que ha desaparecido, que es criticada, que nadie entiende. En un momento determinado habla de cómo en su familia tuvieron un episodio un poco raro con un sirviente que se equivoca, el sirviente les pide perdón llorando, ellos le perdonan, quieren que es lo correcto, y sin embargo unos vecinos los critican porque esos valores ya no son los válidos. Y se queda con que no tiene valores, con que no tiene reglas, con que no sabe a qué atenerse, con que está, esto es un poquito existencialista, arrojado al mundo y a la libertad y no sabe cómo vivir así. Quiere alguien que le dé reglas, aunque sean arbitrarias, como Herr Benjamenta, que es simplemente un líder carismático que se inventa reglas absurdas, pero que les da reglas. Y que le castiga. El castigo es fundamental para Durkheim porque el castigo es la confirmación de que existen reglas. Él se dedica a ser insolente con Herr Benjamenta para que le castigue, busca que le pegue, busca algún tipo de violencia, porque si hay violencia, si hay castigo, es que existen normas, aunque sean absurdas. Y eso le da la felicidad, eso le da una cierta tranquilidad. Lo que pasa es que al final descubre que Herr Benjamenta es otro pobre desgraciado, Herr Benjamenta confiesa que él tampoco es capaz de tener unas reglas claras y se van los dos por el mundo a buscarse la vida. Pero me da la sensación de que, de que hay una posible explicación a través de la idea de anomia que tiene Durkheim y que es estrictamente contemporánea. Durkheim lo escribe, unos añitos antes que él. Y ya no digo nada más de esto. Perdóname por la pesadez. José María, que tú querías hablar antes. Yo me preguntaba, a raíz de lo que tú habías dicho, Luis, si vosotros lo habéis interpretado como una reflexión sobre el poder o sobre la vanidad. Porque yo tengo para mí que, me parece nada más que lo dice en algún momento, que él quiere hacerse pequeño, muy pequeño, cuanto más mejor. Un cero a la izquierda. Un cero a la izquierda. Y entonces parece que es una cierta voluntad de negarse a sí mismo, de aplacar cualquier deseo, de aplacar sobre todo cualquier ánimo de elevarse ante los demás, ¿no? Y yo creo que lo que Antonio estaba explicando por Durkheim, porque Antonio tiene que dar la nota, yo creo que viene marcado viene explicado por la necesidad, casi masoquística, que no quería decirla, ¿no? Pero casi masoquista, una cosa casi masoquística de querer humillarse, de querer suprimir cualquier anhelo de vanidad. Me parece que eso está presente todo el rato. Y no sé si vosotros lo habéis visto por ahí también. Carlos. Bueno, un poco en relación con lo que habéis dicho los dos, Antonio y José María. O sea, cuando has dicho lo de Durkheim, Antonio, me pareció muy interesante. No conozco, tengo una noción muy general de la sociología de Durkheim. Pero cuando has dicho eso de que él busca esas reglas y el castigo, o sea, que busca de alguna manera un marco, ¿no? Disciplinario, sí he pensado que al final, cuando parece que estamos descubriendo que, bueno, que el señor Benjamenta tiene ciertos deseos o hay una relación ahí afectiva entre los dos que no se llega a articular del todo, pero que va más allá de la relación de maestro-discípulo, maestro-alumno o lo que sea, ¿no? Y allí es cuando me parece que Jacob realmente empieza a juguetear también con las emociones y empieza a manipular al señor Benjamenta, diciendo que, ay, qué gusto, ¿no? Qué bien que haya reglas para que podamos romperlas. Entonces, no sé cómo ves en el marco que has esbozado, cómo ves eso, ¿no? De que a lo mejor buscan las reglas, Jacob, pero también para poder romperlas y también para poder estar siempre al margen de ese marco que él mismo se impone al bajar desde la nobleza hacia una escuela básicamente para sirvientes, ¿no? Y en relación con lo que ha dicho José María, pues la vanidad, eso también, ¿no? O sea, me parece que ya la voz de Jacob hasta el final sigue siendo una voz bastante poderosa, ¿no? Que es también una novela sobre el poder en la medida en que él busca siempre la agencialidad, ¿no? Busca siempre un afuera a los marcos que se le imponen. Entonces, no sé si me parece que, a mi impresión, ¿no? Que Jacob lo que está buscando es
que se le imponga un marco, unas reglas, sino que busca ese marco precisamente para poder imponerse él a ese marco. En fin, es un poco la impresión que tengo. Muchas gracias, Carlos, por la... Nuria y Carlota llevan un ratito sin intervenir. No sé si queréis añadir algo. Nuria. Bueno, yo la verdad es que lo de Durkheim no soy capaz de pronunciarme al respecto, pero si Antonio lo dice, yo confío en él. Pero sí, una cosa que sí pensé, sobre todo al principio, es que me daba la sensación que el libro sí manifestaba una dualidad un poco, al principio sobre todo, creo que cuando hablaba del Hans, el campesino, oponía el mundo ese campo, ciudad, y ahí sí que pensé que a lo mejor era un cierto reflejo de pues una sociedad en transformación, a lo mejor con pues, la revolución industrial y pues eso, la ciudad moderna, ¿no? O la gente que se está yendo más a vivir a las ciudades y el cambio de vida y de valores que supone el cambio, ese trasvase de población del campo a la ciudad. Eso, hasta ahí sí llegué, ya si eso es lo de Durkheim o no, no lo sé. Y luego, a mí, es que el Jacob me da la sensación que no sabe lo que busca ni lo que quiere a veces, ¿no? No sé si quiere el poder o quiere humillarse y ser un cero a la izquierda. Tengo la sensación, a lo mejor es lo que decía Carlos al principio, que sí que es verdad que refleja mucho una niñez y una inmadurez y entonces pues que no sabe, creo que no sabe muy bien lo que busca y lo que quiere. Y luego no he entendido en absoluto el papel no del director sino de la hermana, que si alguien me puede iluminar sobre eso sería estupendo porque no he acabado de ver qué quiere transmitir con eso. La hermana es la que da todas las clases, ¿no? Sí, la Fräulein. Bueno, aparte de que da todas las clases, pero sí. efectivamente. Dejemos ahí lo de la hermana para si alguien se inspira. Pero tenemos varios temas. A mí, mucho de lo que habéis comentado, insisto, me recuerda tanto a Kafka, tanto lo del todo el tema del buscar el orden, la ley, el castigo, ¿no? Ese es el proceso de Kafka al final. Claro que Kafka, siendo jurista, yo creo que hay mucho más lenguaje procesal, jurídico en su obra que aquí, pero el instinto ya está allí. Y luego, ya que habéis mencionado lo de los avances tanto de Herbenjamenta como de su hermana, hay un tema aquí que también es muy kafkiano, que es el de una sexualidad, porque es un niño, pero es como un adolescente, y hay como conatos aquí de una sexualidad bastante degradada y con un homoerotismo un poco particular, porque al mismo tiempo hay un homoerotismo, pero en cuanto un compañero hace un avance explícito, él reacciona de manera furibunda, pegándole un puñetazo. Y todo esto me parecía muy interesante también, porque es típico de estas novelas de internado, ¿no? En la que prácticamente la hermana Benjamenta es la única mujer que hay ahí dentro. Y, en fin, que esto me parecía un tema interesante y lo quería poner encima de la mesa por si alguien si alguien también le había llamado la atención o quería comentar algo al respecto. No sé, Carlota, ¿tú cómo lo has visto? Bueno, yo lo que veo es que él en la primera página ya dice algo así como que a veces soy un enigma para mí mismo, ¿no? Y entonces realmente esa sensación de enigma la da a lo largo de todo el libro porque es bastante contradictorio, como estáis diciendo, desde diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, él quiere ser humilde, pero quiere no renunciar de alguna forma a la grandeza de su familia, aunque la reinterprete de otra manera, ¿no? O quiere ser humilde y nunca hará nada, pero quiere aportar algo a la sociedad y exige allí un trabajo porque quiere hacer algo útil, o sea, y de la misma manera quiere mucho a Kraus, pero no para de molestarle y de chincharle, ¿no? O sea, incluso a veces hace una afirmación y en la misma frase dice, no es cierto, ¿no? O sea, a la que empieza a hacer alguna afirmación un poco más general. Entonces yo sí que creo que en este sentido transmite también como una adolescencia, ¿no? Una edad no inconcreta, pero sí este espíritu adolescente, también con mucha madurez, como decía Carlos al principio, de repente, ¿no? Y en el tema del poder con el Herbenjamenta,
Yo lo veo un poquito, o sea, a mí también me ha recordado a Kafka, pero un poco distinto. Bueno, me lo ha recordado sobre todo cuando he leído tus notas, que me han parecido muy atinadas, pero yo creo que en Kafka hay un poder como más abstracto, ¿no? Mucho más impersonal todavía, o sea, es como una maquinaria. Sí, es una maquinaria. En cambio aquí es un hombre también contradictorio, que de repente se enfada, que de repente está apático, que de repente duerme, que tiene unas estancias allí. Entonces es un tipo de relación también muy, o sea, es muy perceptivo, o sea, es realmente explica muy bien las relaciones de poder, pero en lo concreto, no me ha dicho, no me ha dicho, entonces cuando te dicen esto, piensas esto. Entonces eso me ha parecido una gran capacidad perceptiva, ¿no? Pero lo deja todo así, o sea, como me voy sometiendo, pero a la vez me guardo la capacidad de reaccionar y de provocar yo. O sea, está ahí siempre como un juego que no acaba de resolverse, ¿no? Esto del poder, yo creo. ¿Y no creéis que tiene un regusto un poquito a, ya que hemos mencionado a los hermanos Grimm antes, como a cuento de hadas un poco, que Herbenjamenta sería como el ogro, esos aposentos interiores, recuerda como un castillo de barba azul o algo así? Yo había momentos que me parecía que tenía un saborcillo o sea, que Jacob von Gunther como un pequeño héroe de una fábula o de un... lo que llaman Märchen en alemán, ¿no? Las historias estas tradicionales. Tiene un toque a eso, ¿no? Yo diría. Hay una Bueno, falta de concreción histórica, temporal, espacial, no se sabe muy bien dónde, cuándo ocurre, ¿no? Hay unas coordenadas muy generales, más que en un cuento de hadas, ¿no? Es decir, que hay referencias a un sistema, ¿no? Que es está completamente ausente de los cuentos por lo general, pero sí, algo de eso tiene, ¿no? Lo que has dicho antes, Luis, sobre lo de la sexualidad, ¿no? Eso me ha parecido un aspecto muy interesante también, que no he conseguido, en fin, entender del todo, ¿no? Pero quizás sea eso también. No sé si en el año 1909, cómo se escribía, ¿no? Sobre el deseo en general, ¿no? No tengo material para compararlo. Interesante en ese sentido también los sueños, ¿no? Que él describe, y justamente el último, ¿no? Donde aparece, no sé, está en unas praderas y de repente aparece el señor Benjamenta montando a caballo, ¿no? Como ese jinete y tal, y luego se van por ahí, ¿no? Hacen la revolución y... O sea, todo eso es bastante, en términos de deseo, de sexualidad, me ha llamado la atención, sí. Quizá kafkiano también en el sentido de la ambigüedad, del deseo, no sé. Y ya me callo sobre lo de Kafka, pero lo único que no me ha parecido para nada Kafka es, bueno, lo que acabamos de hablar un poco, ¿no? Cómo se relaciona Jacob frente con el poder, ¿no? Y con los sistemas. En Kafka me parece que siempre el castillo, por ejemplo, el proceso, que son seres muy perdidos, manipulados por unas fuerzas que realmente son incomprensibles, ¿no? Y aquí me parece que Jacob mantiene, frente a todo lo que ocurre en su alrededor, mantiene una firmeza y cierta agencialidad, perdón, que en Kafka creo que siempre está un poco más ausente. Sí, bueno, en Kafka hay un deseo obsesivo y casi paranoico por entender esas reglas que no se comprenden. Y en cambio aquí Jacob no se le ve tan... ¿no? No se le ve tan... Al contrario, ¿no? Al contrario. Está encantado, ¿no? Aunque bueno, tiene sus momentos de duda también. Él también es un personaje un poco ambivalente, ¿no? Pero sobre las reglas, no. Las reglas las busca, las quiere, aunque sean absurdas. Define un reglamento sin sentido en el cual le dicen hasta cómo tienen que mirar. Y está encantado con las reglas siempre. Su principal preocupación es que a él le gustaría ser como Krauss y no lo es. Y le encantaría ser como Krauss, que es el que hace las cosas, el que ejecuta, el que no se plantea nada. Y es como su maldición, ¿no? Como él no puede evitar pensar, no puede evitar... Pero hay dos pulsiones que tiene ahí. Al principio no pide o hace un amago o quizás lo recuerdo mal, como de que le devuelvan el dinero o de que no lo... Al principio hace un amago como de provocar.
de provocar, puede ser que sea. Él Y lo luego dice, que va lo provocando. del trabajo, ¿no? Que él quiere un trabajo, aunque no, luego no parece. Que... También me gusta la lógica, es una lógica muy española del enchufe, lo que quiere es un enchufe, ¿no? Un poco como un estudiante de la Universidad de Manchester también, en plan, yo he venido aquí, pago mis 9.000 libras al año y más vale que me enseñáis cosas, ¿no? Si no... Sí, sí, sí. Em, Lo de la lo de- lo del- sexualidad sí. Esto no quedará grabado, ¿no? O lo quitamos. se edita luego y se quita. Sí, o cualquier universidad en la que paguen los estudiantes hay esa actitud un poco de cliente, ¿no? De cliente. Aquí quizá no, ¿eh? Pero bueno, Bueno, da igual, eso es otro tema. que paguen cantidades de 4 Sí, de es dígitos, ¿no? otro debate, efectivamente. Y no, bueno, no sé si querías decir algo, Antonio, de la... No, nada, simplemente sobre lo de la sexualidad. En el pasaje justamente en el que uno de sus compañeros, que no sé si era Tremala, el que le coge el miembro literalmente, eso ocurre justo después de que haya descrito una escena en la que les obligan a limpiar la casa y a vestirse de criadas. Y dice algo así como, ese trabajo de criadas, para realizar ese trabajo de criadas, cada uno se ata a la cintura un delantal, prenda que al evocar la femineidad nos da a todos, sin excepción, cierto aire ridículo. Es que creo que lo que está haciendo aquí es criticar la pérdida de los roles, incluso sexuales. De repente no sabemos si somos hombre o mujer. Somos hombres, pero de repente nos podemos poner a hacer un mandil, de repente el hombre puede limpiar la casa, pero ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Eso justifica que pueda haber relación sexual con otro hombre? Pero yo no quiero esto, pero me da la sensación que en el marco en el que se cuenta es otra vez el sentirse perdido ante los roles sociales. Ni siquiera eso está ya claro. ¿Qué significa esto? ¿Tengo la posibilidad de tener relaciones homosexuales con otra persona? ¿Pero esto es posible? ¿O? Sí, sí, de acuerdo en todo, pero él antes lo buscaba un poco, ¿no? Cogiéndole de la mano a un compañero. Sí. Sí, eso me pareció... Y luego, claro, el problema es que tampoco sabemos, como no sabemos si esto transcurre en unos días, unas semanas, unos meses o unos años, pues claro, hay un poco de confusión también en cuanto si hay algún tipo de evolución, porque es que realmente la inconcreción temporal es absoluta, no tenemos ningún referente. Muy bien, no sé si alguien quiere comentar. Sí. Una pregunta, ¿aceptaríais la posibilidad de que realmente el personaje principal, Jacob, no es un adolescente, sino una metáfora? Es decir, la metáfora propia, que además el adolescente sirve justamente para eso, de alguien que se tiene que enfrentar a la sociedad y que no sabe cómo hacerlo, alguien que busca que le preparen, que le digan cuál es la forma de trabajar, que quiere que le den un trabajo, pero realmente todavía no lo quiere integrarse en la sociedad, pero todavía no quiere hacerlo porque todavía no está preparado. Pero no es necesariamente un adolescente, es decir, es el hombre moderno que se enfrenta a una sociedad que no entiende. No compartís, me parece bien. Bueno, ¿No? yo no lo había pensado, pero es interesante. Yo la verdad es que no lo había pensado, pero Tampoco, parece no. interesante lo que dices. O sea, pero yo creo que es la gracia del libro, que tiene como decía al principio, un potencial alegórico tremendo, que permite una lectura como la tuya, pero también otras como las que estamos ofreciendo. O sea, no sé, yo creo que es un libro muy, muy polivalente en este sentido. Pero yo no creo que esté espantado. Yo no creo que vaya al instituto y el hombre esté absolutamente, bueno, que decía, espantado por lo que está ocurriendo. Yo creo que está muy contento con lo que está pasando. Yo creo que esa confusión es lo que estaba buscando. Yo volviendo a lo que decía, ¿no? Yo por no ceder en lo mío. Yo creo que está muy... A mí me da la sensación de que precisamente esa confusión, porque él tampoco le espanta, es cierto que los avances sexuales de este otro cuando le coge no le parecen bien, pero antes había hablado de besos y demás y tampoco aquello le parecía muy mal. Y luego él, en el asunto este de tener un reglamento tan absurdo, es que, bueno, luego ya hablaremos del humor, ¿no? Pero es que dice, las narices de los alumnos deberán ser romas y algo respingonas, así lo exige el reglamento. Yo creo que él está en toda esta cosa tan absurda, se le ve muy a gusto de abrazar esto.
Porque claro, cualquier persona que le espantara esto, pues saldría por patas, da igual lo que hubiera pagado, aunque da igual que fuera a la Universidad de Manchester, pues lo hubiera cogido y se habría alargado, ¿no? Y sin embargo este está aquí y además está muy triste porque se está yendo la gente, ¿no? Es como si hubiera menos gente que abrazar al absurdo, ¿no? Pues, macho, hemos venido a jugar, ¿no? Y eso es lo que yo veo. Y por eso al final se va también con Herr Benjamenta o Benjamenta, pues oye, lo único, ya se me ha muerto Fraulein, ya lo único que me queda para seguir en esta cosa tan loca es este señor. Bueno, pues cojamos y vayámonos donde tocare. Pero ahí entronca mucho con los sueños, ¿no? Que tienen un papel importante a lo largo de toda la obra, porque hay sueños muy significativos, no sueños fantasías, ¿no? El viaje iniciático con la Frau Benjamenta, si yo fuese un soldado de Napoleón, si no sé qué, o sea, ahí hay como unas fugas hacia unos mundos medio oníricos, las estancias interiores también, ¿no? Que empieza a describir cómo se las había imaginado. Entonces allí sí que hay un punto donde se desliza lo real y lo fantasioso, lo soñado, que es muy, bueno, es sorprendente. Al principio no parece tanto que vaya a ser así, pero luego ya está como integrado en todo el relato. Y eso es muy curioso, yo creo que eso también le da como un aire, ¿no? al relato, o sea... No sé cómo lo veis, esto de los sueños. Sí, no me acuerdo bien de los anteriores, porque justo hoy he terminado la novela y me acuerdo bien del último, pero sí recuerdo que tiene un papel muy, muy destacado, ¿no? ¿Hay alguno, Carlota, que recuerdes de la primera parte de la novela? Bueno, yo recuerdo uno que deja en el aire si sueño, ¿no? Que es una especie de viaje iniciático con la señorita Benjamenta, ¿no? Que le hace pasar por el sufrimiento, la alegría, la libertad, la desgracia y todo esto. Me ha parecido como muy central. Luego hay toda una fantasía también sobre si fuese un soldado de Napoleón. Es verdad. Lo que pasaría, que entonces es toda la resistencia, la fatiga y además todo el compañerismo entre los soldados, ¿no? Que puede haber un paralelismo con el propio instituto donde están estudiando. Luego, no sé, había varios. Ahora hay uno no también recuerdo. que luego no se sabe, creo que al final no era sueño, ¿no? Pero que no quedaba claro cuando se pelea con el director, ¿no? Que dice, es un sueño, ¿no? Que se pega con, bueno, no queda claro, dice, estoy soñando, no estoy soñando, que al final... Bueno, que lo intenta estrangular, ¿no? El director. Además también es así de golpe y tú dices, pero ¿y esto ahora? Y no, creo que al final llegué a la conclusión de que no era sueño, pero no quedaba del todo claro. Pero luego es interesante porque en la página siguiente se comportan como si eso nunca hubiera ocurrido. Y yo creo que por eso también es una novela que funciona más por saltos como de asociación, que no hay una trama lineal lógica. Es un diario y va saltando por asociación de ideas. Y yo creo que por eso también, y lo digo como una virtud, no crea mucha experiencia de lectura. Es decir, que si es como esa masa nebulosa, confusa, que si dentro de unos años la volviéramos a leer, pues en gran medida sería como leerla por primera vez, porque no creo que no crea experiencia de lectura, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, también con Pedro Páramo, Antonio, que la leíste. Pedro Páramo la puedes leer cada verano y cada vez es como la primera vez, ¿no? Pero lo digo como virtud, a mí eso me parece interesante. Sí, Carlota. No, que luego también había el sueño de que soy malvado, ¿no? De soy un hombre muy malvado, que asesino a mis enemigos y no paro de beber y de comer y vienen por ahí unas chicas jóvenes conmigo y al final digo que era un hombre y luego lo perdono. Luego cuando, eso también es como muy extremo, ¿no? Luego cuando habla de los profesores, que claro, solamente está la señorita explicando todo y luego empieza a decir el de historia, el de religión, el de no sé qué, papá, y al final dice, bueno, a lo mejor me estoy confundiendo y eran mis profesores de la primaria, ¿no? Entonces lo deja todo ahí como un poco irresuelto, ¿no? Que si el sueño, que si el recuerdo, o sea, eso es... María. Una de las cosas que indica... Antonio. No, perdona, José María, disculpa. Que no, sigue tu nombre. Antonio, venga. Tira, José María, por favor. No, lo que quería decir, volviendo a lo que decía Carlota, que era muy inteligente, es que y lo que decía también Luis, es que en esta novela no se ata nada.
porque es muy normal que no ya en la página siguiente, sino que en el mismo párrafo, unas líneas más adelante se niega lo que se acaba de decir. Por ahí lo tengo por aquí, ¿no? Pero no lo voy a buscar, ¿no? Cosas como soy muy valiente, en absoluto lo soy. Soy muy vanidoso, pero soy tan humilde, justo después, ¿no? Y además siempre acaba, no sé si me he dado cuenta, claro que me he dado cuenta, lo normal que es la última frase flipante, la última oración de los largos párrafos que no tienen nada que ver con lo que estaba hablando. Tengo mucha hambre, ¿no? O algo así como bajar corriendo las escaleras, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, lo que decía Luis no es solamente la experiencia de lectura, lo que yo me apunté en un margen es y la experiencia de escritura. ¿Cómo se sostiene escribir esto? Porque es una cosa tan etérea, es una cosa que no llega a ningún lado, que es normal que haya quien diga, mira, es que seguramente con 10 páginas ya sabríamos dónde iba. Y ya está, y para este viaje no hace falta estas alforjas, ¿no? A lo mejor con un cuento esta confusión nos habría venido estupendamente y no hace falta escribir a 100 y pico páginas sobre el asunto y así Antonio no tiene que sufrir leyéndolo en varios días. Habría que ver el manuscrito. Lo que está claro es que escribía siempre a mano y que tenía una caligrafía maravillosa, por lo visto. Al menos en esta época. Luego ya es la época, en los años 20, está todos esos microtextos que escribía ya cuando estaba perdiendo la cabeza, porque como sabéis, este hombre pasó décadas en sanatorios, manicomios, y es célebre su muerte también en la nieve, ¿no? Haciendo un paseo cuando estaba internado en un sanatorio de estos. Antonio, no sé si tú quieres... Sí, era al hilo de lo que decía también Carlota y lo que comentaba también Nuria. De repente, estos datos que no se sabe si está haciendo referencia a profesores que de verdad fueron sus profesores de primaria o profesores que no lo son. He recordado que una de las indicaciones, de los rasgos de lo kafkiano que se recogía en el texto que nos pasaste, Luis... voy a volverlo a compartir. Sí. Sí. El segundo de los rasgos de lo kafkiano... Sí. Una escritura en la que hay, bueno, unas ideas confusas, se hacen unas asociaciones confusas que no son explicadas a lo largo de la historia y que sirven para desorientar al lector, para que pierda, para ver si es capaz de mantener los puntos de referencia. Esto justo pasa con los profesores. Me pareció muy interesante el pasaje del currículum, cuando él hace su currículum y en un momento determinado suelta nada menos que: en su casa, el infrascrito ha vapuleado a su profesor de historia, el respetable doctor Merz, infamia de la cual se arrepiente. ¿Perdón? ¿Cómo es esto? ¿Que se ha vapuleado a su profesor? Y lo suelta así, tal cual. De hecho, yo me preguntaba, claro, era más o menos al comienzo de la narración, nos está contando el motivo por el cual se ha ido al instituto, porque nunca queda claro por qué entra en este instituto. ¿Es por esto? O sea... caneó al profesor, ha tenido que huir de su casa, llega y no se sabe. Me pareció encontrar aquí ese rasgo que se indicaba en ese texto, ¿no? Es como una cosa que se cuenta allí, que no se explica y que deja absolutamente descolocado al lector. Sí, está muy bien visto. Luego también, porque Nuria nos ha preguntado antes por Fräulein Benjamenta, porque no es Frau, y eso también me ha parecido interesante, porque Herr Benjamenta es ya enseguida evoca a una figura patriarcal de autoridad, pero claro, Fräulein es una señorita. Y hay momentos también, yo tampoco, Nuria, yo no tengo una respuesta a tu pregunta, pero a mí también me llamaba la atención, sobre todo los devaneos con los estudiantes y luego cuando hay un momento cuando le dice que siento la muerte, tengo el aliento de la muerte en mi nuca. Y se muere. Y se muere, sí. Porque se muere, ¿no? Por no haber encontrado el amor, ¿no? Por no haber encontrado el amor. Pero no se sabe muy bien, ¿no? Bueno, pero ella explica, ¿no? La explicación que ella da es que se está muriendo porque no la han querido como ella querría que muriesen, ¿no? Pero luego, cuando velan el cadáver, eso a mí me recordaba una novela de caballerías o algo así. Eso parece de otra época, salido del Quijote o de el velar el cadáver ahí, los dos en esa sala. Era algo extraordinario. Es como una novela romántica de los que se suicidan por amor, ¿no? Una cosa muy del romanticismo y pero en efecto ella dice que muere porque nadie la ha querido, porque nadie la ha amado. Por eso os pregunto, ¿muere o se suicida? No se sabe. Se muere allí en la clase, ¿no? Aparece en la clase muerta.
Sí, sí. Pero veis que es gracioso también el libro. Bueno, al menos ahora comentándolo. Ahora me da mucha risa realmente. No sé decirte. Gracioso, gracioso. No, porque este era en el esquema también era uno de los puntos de que es muy kafkiano también, de un humor siniestro, un humor negro. Que siempre se cuenta que Kafka se reía mucho leyendo sus propios Sí. manuscritos y leyendo a Balzer, que por cierto quiero añadir que era muy apreciado por todos esos escritores que has comentado antes, Nuria, y algunos más, Robert Musil, Thomas Mann, todos estimaban mucho a la literatura de Robert Balzer, ¿no? Que quedó un poco olvidado hasta que después ya de su muerte, a partir de los años 60, pues comenzó a haber un auge y ahora yo creo que tiene una posición bastante respetable en el canon germánico, ¿no? No está a la altura de Musil, de Mann, pero se le lee, se le estudia. Esta edición que tengo aquí del Paseo, hay un ensayo de Sebald sobre Balzer, pero sobre la época así más, cuando ya estaban los manicomios. Y hay aquí una foto de uno de los manuscritos, pero se ve muy mal incluso aquí, pero para que veáis, o sea, escribía con una letra diminuta, Pues casi, pues negándose a sí mismo, casi, ¿no? Como, Sí. como este muchacho. Sí. No sé si se ve algo, Sí. pero en fin, que muy curioso, ¿no? Muy ordenado todo, pero a la vez, sí. Con un reglamento, pero haciéndose muy pequeña. Guarda el orden y el orden te guardará. San Agustín. ¿Y cómo rebatir eso? Pues a mí me ha recordado mucha novela que leí hace 20 años, de Hofmannsthal, Andreas, que no sé si alguno la habéis leído. Pues, tiene fragmentos muy... Es que ya digo, no lo he vuelto a releer, Andreas, no lo sé. Pero en Andreas hay un personaje que se encuentra con un perro, el último párrafo que encontramos, en la última línea del párrafo es y domina al perro con los dientes. Estas cosas flipantes, estas cosas que no sabe uno bien de dónde vienen, me ha recordado muchísimo a la novela de Balzer. Y hay otra novela breve, también muy, muy celebrada, estaba mirando de qué año es, y muy querida en España, que es Barleby el escribiente de Melville, no sé De si la Melville. habéis leído. Sí, Es sí. de 1853, o sea, muy anterior. Y que él preferiría no hacerlo, Claro. el héroe de la negación que no hace nada salvo oponerse a... a mí me recordaba también, creo que tiene un regusto también a Melville, ¿no? No sé si lo habría leído. ¿Por qué, Luis? Bueno, esta especie de antihéroes un poco que se mueven un poco en el absurdo, que son más o menos... Yo hace tiempo que no leo, o sea, Barleby lo leí hace 20 años o así, pero se mueve, digamos, hay como toda una constelación de antihéroes así más o menos pasivos, que no hacen nada como muy destacable, pero que sin embargo están ahí. Y por eso se los estudia juntos. O, yo no sé si Vilamatas tiene algún ensayo Vida Matas tiene, creo que hasta un libro que se llama Bartleby y compañía. y compañía. Que comenta todo. A mí no me gusta. El problema de este tipo de... Bueno, y supongo que no hay problema diciendo esto. O sea, yo Vilamatas, que no sé, Vilamatas cuando yo hacía la carrera era muy... estaba muy presente y ahora yo no sé muy bien dónde se ha metido, pero es una línea de literatura pues de escribir sobre escritores que no tienen nada que describir y escritores que desaparecen y escritores que no son escritores, y al final creo que es una literatura al final un poco solipsista, que acaba girando, mirándose mucho el ombligo y girando sobre sí mismo, y a mí ya no me interesa tanto, pero creo que o sea, creo que es gente que sigue la línea de Balzer o de Jacob von Gunther, de Barleby, pero no estamos ahí en ese extremo todavía. Yo creo que en el caso de Jacob von Gunther sí que tiene cosas que decir, aunque no sean muy concretas, pero sí que hay cosas, ¿no? En fin, no sé si me he explicado bien. Sí. Es interesante lo que habéis dicho, ¿no? A nivel de composición, ¿no? De los fragmentos y tal, y cómo terminan siempre. La última frase. Sería interesante hacer una especie de inventario, ¿no? De apuntarlas y decir cómo termina esto y para dónde va, porque al final
sí, es eso también, ¿no? De ese humor y esa falta de orientación y que todo resulte tan evasivo y tan poco concreto, tiene que ver con eso, ¿no? Cómo se salta de una frase en otra y la conexión que se establece o que se deja de establecer, ¿no? Y se me ha recordado un poco a, bueno, no porque quiera comparar a nadie con nadie, pero, o sea, una figura retórica, ¿no? De la parataxis, que cuando entre dos frases no se establece una relación jerárquica y cuando no hay, por tanto, una relación de causalidad y, por tanto, no un desarrollo lógico, sino que cada frase tiene un poco el mismo estatus y la siguiente también. Y entonces, pues acabas con un montón de frases que parece tener exactamente la mismo valor y el mismo estatus dentro del discurso, pero eso a la vez deja muchas cosas implícitas, ¿no? Porque no se establecen relaciones de causalidad o de comparación, no hay conectores y esta prosa creo que tira un poco de ese principio a un nivel quizá más general, ¿no? Y Kafka también creo, y hay más ejemplos seguramente, ¿no? De dejarlo todo allí, pero luego para nosotros como lectores tenemos que ver un poco dónde están las relaciones y cómo establecer esas relaciones, ¿no? Gracias, Esa- Carlos. Ay, sí, perdón, Antonio. No, era para preguntaros, esa forma de escribir también, que estoy de acuerdo con José María, en efecto, esas frases finales desconcertantes, supongo que también deben tener, imagino, una finalidad literaria para dar mayor verosimilitud al diario que se supone que está escribiendo, ¿no? O sea, lo hacen como más, le dan una cierta oralidad interior. Estoy escribiendo y de repente sobre la marcha pues se me ocurre otra idea y la escribo, ¿no? Y hacen que en efecto parezca más un diario, que se supone que es lo que estamos leyendo, ¿no? Se Sí, supone que es sí. un diario que está escribiéndose. Es Jacob von Gunther ein Tagebuch, un diario. Ese es el Ah, título. Es Jacob von Gunther, un diario. Ese es el título. el mío no daba tantas indicaciones. Pero Es que lo dice a veces, dice, bueno, yo ya no escribo más o ya basta de Sí. o sea que se da un poco bueno, implícitamente al menos sí parecía, ¿no? es que es lástima. Lo que pasa- Sí. Perdona, Carlota. No, pero yo creo que ahí también hay como una dicotomía, porque es un diario, pero a veces parece que se dirige a un lector, ¿no? Porque hace como preguntas retóricas y hace algunos comentarios que parece que se esté dirigiendo a un lector, o sea que ahí hay también un poco de ambivalencia. Lo que es lástima es que algunos aquí sabemos alemán, pero me da la sensación de que todos lo hemos leído en traducción, ¿verdad? O alguien lo ha leído en alemán. Que a lo mejor hubiera aportado, porque yo he leído que, claro, Balsa era suizo, pero escribía en Hochdeutsch, aunque, en alto alemán, ¿no? El alemán, pero aún así a veces mete cosas en alemán suizo y por lo visto hay unas tensiones allí interesantes que los traductores no siempre saben o pueden mantener. Y me hubiera gustado, yo no, en fin, quizá no sé, en el momento de la relectura en otra ocasión, pero sería interesante ver con todo ese contraste de la ciudad y el campo, a lo mejor había matices ahí que nos hemos perdido, aunque la traducción española de ¿quién es el traductor? De Juan José del Solar me ha parecido, desde luego el texto en español suena maravillosamente, en ningún momento chirría nada, pero quizá el holandés sí se acerca más, no lo sé. Pero eso sí, no sé si tiene esa distinción entre Es que el alemán suizo es muy diferente al Sí, ¿no? Hochdeutsch. Sería interesante ver si incluso somos capaces de notar esas diferencias, ¿no? Que yo no, el suizo no sé muy bien. O sea, en holandés, desde luego, no he notado ningún tipo de diferencias entre, yo qué sé, sociolectos o dialectos o nada que se haya utilizado. La traducción me ha parecido, en fin, creo que buena, ¿no? Tiene una cercanía sintáctica, gramatical y de vocabulario también como muy fuerte, ¿no? El holandés con el alemán, pero Claro, en claro. el paseo, por ejemplo, creo que no me gustó tanto como estaba traducido, pero en fin, no sé. Oye, y lo de, ya para acabar, pero es que no hemos mencionado casi al hermano artista con esos saraos que monta en la ciudad, que le invita a Jacob. Sí, ¿Es artista el hermano? Sí. es artista, sí, sí. Es Un artista, pero un artista con un Pues- tren de vida que ya les gustaría a muchos abogados.
porque ese Ah, no me he artista, enterado. ese artista vive como, vamos, es y le invita a unas cenas ahí con la sociedad distinguida y Jacob se regodea, dice, si supiera esta gente bien que yo soy aquí un mayordomo, un don nadie, pero estoy aquí codeándome con ellos y nadie se da cuenta. Eso Es como yo me siento en esta reunión. No, hombre, no va. O sea, no, pero era interesante, ¿no? Contigo en todo. El personaje del hermano me parecía muy curioso también. Sí. Eh, Además lo recibe muy bien, ¿no? Él en principio dice, yo no iré a ver a mi hermano porque, claro, yo estoy en otro nivel y tal. Y luego el hermano es encantador con él y le da consejos y le invita y le presenta a todos sus amigos. Eso es pero muy qué curioso. consejos, le da unos consejos que él no se ha aplicado a sí mismo, porque los consejos son no destaques en nada, no busques el éxito y él está ahí triunfando en la ciudad. También me parecía muy curioso, pero sí se llevan bien, la verdad es que no... Se llevan bien a su pesar, porque él al principio no quería llevarse bien con él. Ah, sí, sí. Y no quiere ir, de hecho dice, creo No que quiere ir. nunca nos volveremos a ver, dice. Sí, eso es. Sí. Me he cruzado con él, me ha parecido verle. ¿No? Me ha parecido verle y yo no quiero nada con este individuo, pero luego va a todas las cenas. Y desde luego, y Eso no con pueden negar que son hermanos porque el hermano es igual de contradictorio que Jacob. O sea, cuando se encuentran, cuando le da los consejos, el hermano le dice primero, por un lado le dice, trata de ingeniártelas para ganar mucho dinero. Solo el dinero no se ha echado a perder, todo el resto sí. Apenas un párrafo después le dice, permanece pobre y desgraciado, querido amigo, aleja de ti incluso la idea del dinero. Lo más hermoso y triunfador es ser un auténtico pobre diablo. Creo que hay 10 líneas de diferencia entre un consejo y el otro. Son hermanos, no cabe duda. Oye, a lo mejor me están entrando ganas de releerlo, de verdad, ¿eh? A lo mejor si lo hubiéramos leído... A mí también, reconozco que a mí también me ha costado, ¿eh? Pero he visto que ahí había un valor, la verdad. Enseguida me ha parecido que tenía más chicha de lo que puede parecer. Y ahora comentándolo, como que me quedará mejor recuerdo de la lectura. Estamos ya llegando al final, no sé si queréis... Hay que volver a leerlo, pero imaginando en cada uno de los personajes a los Monty Python. Y entonces hay un valor. Ahí coge un vuelo, ahí ya coge vuelo. No, pero en serio, yo creo que a veces nos tomamos la literatura demasiado en serio y que hay muchos autores como Kafka o Thomas Bernhard, que no lo hemos mencionado, no sé si lo habéis leído, también es... que si se toman en... La novela que tiene sobre Glenn Gould. de Untergea, El malogrado. Exacto. Esa novela es maravillosa, esa novela es maravillosa. Pero yo creo que todos esos personajes que se quieren matar y suicidar y la vida es terrible y Viena me matará. Todo eso, si te lo tomas al pie de la letra, es insoportable, pero si te lo tomas con humor, se vuelve una novela muy divertida. Y yo creo que con Balza, con Kafka, pasa un poco lo mismo. Que ni ellos no se tomaban a sí mismos tan en serio como a veces sus lectores. Recomiendas dos ensayos, ¿no? El de Coetzee y otro más, ¿no? Sí, bueno, el de Roberto Calasso, El sueño del calígrafo, es un poco más esotérico, aunque me ha parecido interesante. El de Coetzee es una maravilla, porque es muy claro, muy transparente, da biografía, analiza los libros más importantes. Perdonadme que interrumpa, Luis, me tengo que ir, perdonadme por la hora, pero disculpadme, seguid vosotros, perdón, un placer, encantado. Carlota, Carlos. Adiós. Pues el ensayo de Coetzee de Genius of Robert Balza, que se lee, son 20 páginas, se lee en media hora, a mí me ha parecido muy elegante, es un tributo de un fan. Y él comentaba, yo no sé Coetzee siendo sudafricano, sus conocimientos de alemán, pero él critica a una de las traductoras inglesas de Balza por no haber sabido mantener esa distinción entre el Hochdeutsch y el alemán suizo, que en fin, me hacía mucha gracia ese tipo de críticas tan eruditas. Es muy buen ensayo, se encuentra online, si no lo encuentras, dime y te lo paso. Y el de Calasso también interesante, Muy bien, pues ¿alguien quiere añadir algo? Si no, interrumpiré la grabación. Si ya... ¿Sí? ¿Nadie tiene nada que añadir? Pues vamos a dejar la grabación aquí.